un sujeto trata de recordar qué pasó el día en el que hubo un terrible accidente. Todo empieza con Peter y su esposa Carol. Más tarde, Peter va a su consultorio. Ahí escucha a su paciente demente. ¿No nos hemos visto antes? Después, va donde su colega psiquiatra, Duncan. Él lo está ayudando a superar la pérdida de su hija, Ivy. Peter recuerda cómo era y también cómo se fue al más allá. Resulta que se distrajo por un momento. Y por andar de distraído no pudo salvarla, y tampoco recuerda con qué se distrajo. No consigo recordarlo. Más adelante, atiende a varios pacientes, de los cuales una cuenta que todos la ignoran. Su nombre es Erika. Luego el sonido del tren lo despierta, y nota que hay otra paciente esperándolo. ¿A quién has venido a ver? Esa muchacha no habla, pero da a entender que quiere una consulta. Su nombre es Elizabeth Valentine. Ella se asusta cuando escucha pasar el tren. Peter la tranquiliza diciéndole que solo es el tren. Nota que ya no está, y por la ventana la ve irse a toda velocidad. También nota que escribió unos números. Al día siguiente vuelve a su consultorio, y cuando se está yendo, recuerda que olvidó algo, pero al volver, nota que hay una muñeca en el piso, y más adelante está Elizabeth. Peter le pregunta cómo logró entrar. Elizabeth se asusta al ver algo. ¿Qué pasa? E intenta gritar, y de repente siente que le falta el aire, como si el hombre invisible la atacara. Luego su cara empieza a ponerse morada, hasta que al final se desmaya. Peter busca algún objeto para ayudarla, pero de repente, Elizabeth ya no está. La busca afuera, aunque tampoco la encuentra. Al día siguiente regresa de nuevo al trabajo. Ya en la noche, su alarma le indica que hay un paciente, pero en la sala de espera no ve a nadie. Se asusta al ver a Elizabeth en la otra habitación, y de un momento a otro ve a su fallecida hija Ivy. Llora de felicidad al verla, pero cuando quiere abrazarla desaparece, así que vuelve inmediatamente a su casa y se echa al lado de su querida esposa. Poco después, nota que se durmió en el tren y que su paciente Erika está ahí. Soy Erika, su paciente. Ella dice que ya sabe por qué todos la ignoran. Ya estoy muerta. Y lo más aterrador es que no está soñando. Al bajar del tren piensa que fue su imaginación, pero al verla de nuevo y más difunta que nunca, se asusta mucho. Hasta yo me asusté con esa señora. ¡Ya me dio cosa! Como sea, luego Peter investiga y se entera que tanto Elizabeth como Erika fallecieron hace tiempo. Es más, todos los pacientes a los que atendió ya están muertos, y lo más extraño es que todos perecieron en 1987. Ahora Peter comprende por qué Elizabeth escribió esos números. En ese momento aparece el tren y se detiene. Ahí puede ver a sus fallecidos pacientes mirándolo fijamente y se pregunta ¿por qué está viendo gente morida? Luego se lo cuenta a su amigo maestro y psiquiatra, Duncan. Peter dice que algo no cuadra. Como que fueras tú quien me envió a esos pacientes. Porque a esas personas se las mandó él. Si yo te envié a esos pacientes, ¿en qué me convierte eso? En ese momento, y al mirar al espejo, Peter se da cuenta que su amigo Duncan tampoco está vivo, o sea, que ha estado hablando con un muerto por semanas. Después averigua el lugar donde vivían cada uno de sus pacientes fallecidos. Casualmente, a todos esos lugares los conecta las vías del tren. Además, él también vivía en uno de esos pueblos, por eso decide volver al lugar en el que nació, y así poder saber por qué lo atormentan esos espíritus. Casi al instante, llega a la que fue su casa y conocemos a su padre, William, un borracho, policía jubilado. En la noche va a un bar y se encuentra con su amigo de la infancia, Barney. Peter le habla de lo que pasó en 1987. ¿Podemos dejar el tema, por favor? Murió gente. Barney se enoja porque habían prometido nunca hablar de lo que sucedió ese día. No vuelvas a acercarte a mí. Al rato, Peter bebe en las vías del tren y recuerda qué pasó ese día. Resulta que él y Barney fueron en sus bicicletas a espiar lo que las parejitas hacían por esos lugares. A lo lejos vieron lo que parecía una mujer y un hombre queriéndose. ¿Qué es eso? En eso escuchan que el tren se acerca. ¡El tren! ¡Mierda, las bicis! Ellos corrieron a toda velocidad para salvar sus bicicletas. Peter no pudo salvar su bicicleta. En el tren vemos a sus pacientes fantasmas y fue así que por culpa de sus bicicletas, el tren se descarriló.
y 47 personas perdieron la vida. 47 muertos. Vemos cómo quedó el tren. Peter se acercó a ese tren destruido y vio a Erika descansando en paz. Después a su otro paciente llamado Félix. Estaba en las últimas. ¿Qué es lo que he hecho? Y dentro del tren vemos a Elizabeth y a otras personas más. Peter termina de recordar y se lamenta. En eso aparece su hija difunta y le pide que vea lo siguiente. Pero como ya son fantasmas, el tren no les hizo nada. Después va donde la policía. Quiere confesar que ese accidente fue su culpa, pero en ese momento ve a la difunta Elizabeth mirándolo. ¡Tú me mataste! También aparece el difunto Félix. Peter se asusta y cae al piso. Ese difunto del mal se acerca lentamente, pero de un momento a otro desaparece, como si fuera un fantasma. En la noche cuando está durmiendo, escucha el columpio moviéndose y al ver por la ventana, ve a Elizabeth meciéndose. Luego ve a su hija Ivy haciendo lo mismo. Peter se acerca a la ventana, pero ya no están. Por suerte solo era un sueño. Mientras tanto, cerca de las vías del tren vemos a Barney. Peter va a la estación de policía y le cuenta a la agente Henning que por su culpa el tren se descarriló y fallecieron esas personas. ¿No vas a posarme? La agente se pone triste porque su madre Erika fue una de las que falleció en ese accidente, pero le dice que nadie lo va a juzgar ni encarcelar porque fue un accidente. Además, él era solo un mocoso. Solo era un adolescente. Más tranquilo, quema el último rastro que le recuerda ese suceso, pero de repente el fuego se apaga y escucha un ruido. Sigue ese ruido hasta una habitación. Por desgracia en ese lugar la luz no funciona. En eso la puerta se cierra y escucha algo más aterrador. Y no sabe de dónde proviene ese ruido, pero de la nada. La diabólica Elizabeth lo ataca y Peter se desmaya. Más adelante, lo despierta su amigo difunto Duncan. Él dice que 2 bicicletas, descarrilando un tren, es ilógico y que la mente de Peter olvidó y distorsionó lo que pasó para no recordar algo horrible. ¿Qué es eso que no quieres recordar? Como cuando se distrajo y su hija murió. Entonces recuerda que perdió de vista a su hija por ver un tren de juguete o algo parecido. Mientras tanto, la agente Henning recién empieza a sospechar que el accidente del tren no fue un accidente. Luego, en las vías del tren, vemos a Peter tratar de recordar cómo sucedieron las cosas. Al parecer, alguien accionó una palanca e hizo que el tren valiera madres. Alguien que estaba en ese lugar. Peter se acerca con miedo de encontrar algo aterrador. En eso unas palomas abren la puerta y ve a su amigo Barney descansando en paz. Al parecer se automandó al infierno. En la noche la agente Henning llega junto a varios policías e interroga a Peter. Ya en su casa, nota que en su periódico quemado dice que el día del accidente desapareció una estudiante y que por casualidad su cuerpo estaba entre las víctimas del tren. Esa muchacha es la difunta Elizabeth. De repente a Peter le viene a la mente una imagen de ella escapando. A su vez un policía encuentra una vieja insignia escolar en el lugar del crimen y se la lleva a la agente Henning. El padre de Peter lo ve salir. Él va donde la policía, le cuenta la imagen que vio y que desde que perdió a su hija ha estado viendo fantasmas. Las víctimas del accidente. Le dice cosas que solo su madre Erika le podría decir, pero la agente Henning se enoja y lo echa. Cuando se está por ir ve una muñeca, por eso va al lugar donde vio escapar a Elizabeth. Quiere que ella le enseñe qué pasó ese día. Elizabeth Valent. Y de repente ve huellas de manos y a alguien moverse. Es el fantasma de Elizabeth. Al parecer quiere que la siga. Peter se baja inmediatamente y empieza a seguirla. Mientras tanto, la agente Henning deduce que esa insignia escolar es de Elizabeth y cree saber quién la mató. Peter sigue siguiendo y siguiendo a Elizabeth, hasta que al final, ella le señala el lugar en donde su amigo Barney falleció. Antes de entrar a esa cabina, Peter recuerda el auto que vieron junto a Barney, ese en el que creían que estaba una parejita, dándose cariño. ¿Qué es eso? Lo cierto es que no era así, porque de ahí salió Elizabeth. Estaba escapando de alguien. Al mismo tiempo, William, el padre de Peter, recibe la visita de la agente Henning.
Ella dice que encontró su informe acerca del accidente del tren y se dio cuenta que en ese informe las cosas no cuadran. En ese entonces, William estaba a cargo de buscar a la desaparecida Elizabeth, pero cuando encontraron su cuerpo entre los fallecidos del tren, William cerró ese caso. Al fin Peter recuerda que esa noche vio a Elizabeth en la cabina. ¡Ven aquí! Y al estar luchando contra el padre de Peter, accionó la palanca y cambió el rumbo del tren por accidente. O sea, que no fueron sus bicicletas las que ocasionaron esa catástrofe. Al poco tiempo, Peter vio cómo su padre llevaba a Elizabeth hasta ese tren, para que así nadie sospeche que él fue el culpable de su partida, y como si no hubiera pasado nada, se fue. Desde ese día, Peter quedó traumatizado y terminó por olvidar lo que había pasado. Sabiendo que ya sabe que él es el culpable, el viejo finge estar tranquilo y cuando menos lo esperaba, la manda a descansar, después la deja en la cajuela de la patrulla. Minutos después, llega su hijo Peter diciendo que Lo he recordado todo. le dice que al fin recordó lo cochino y depravado que es, y como el viejo lo niega todo, Peter llama a la agente Henning. Se da cuenta que él tiene su celular y al verse descubierto, lo obliga a entrar al garaje. ¿A cuántas otras chicas mataste? Su viejo padre no siente remordimiento. Peter aprovecha que la agente grita y trata de quitarle el arma, pero el viejo policía no se deja vencer y con una llave de tuercas lo deja atarantado. Poco después, vemos que piensa acabar con su propio hijo y también con la agente Henning, pero más adelante ve al fantasma de Elizabeth. Esto hace que pierda el control y también que Peter salga repentinamente del auto, hasta que al final el auto se detiene justo en las vías del tren. El viejo William intenta hacer funcionar ese auto y por desgracia para él tampoco puede abrir las puertas y pronto llegará el tren. William se asusta y se asusta aún más al escuchar el tren. Ni él ni la agente Henning pueden salir. Peter y su padre notan que el tren se está acercando. Por eso el viejo le pide ayuda a su hijo y la oficial también pide ayuda. Peter encuentra un arma e intenta romper las ventanas y el tren está cada vez más cerca. Por suerte, algún espíritu abre la cajuela y la agente Henning consigue salir. El vidrio de atrás se rompe y William quiere salir por ahí. Pero el espíritu vengativo de Elizabeth no lo deja salir. Lo bueno es que Peter lo salva, es decir, salva a la agente Henning y el malvado y depravado viejo paga las consecuencias de sus actos, y con el pasar del tren se escucha el grito de las almas, que al fin podrán descansar en paz. Poco después, el fantasma de Elizabeth le agradece por ayudarla a hacer justicia, y otro tiempo después, Peter se despide del fantasma de su hija, y se casó con la agente Henning. Creo que así hubiera sido el final, pero como Peter aún tenía una esposa, que ni lo ayudó. ¡No hizo nada! Pues así termina esta película.